Existen grupos que afirman que Alatra ya no es lo que era, que Alatra ya no se está moviendo en la dirección correcta. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Quién es un verdadero participante de Alatra? En realidad, esos grupos de personas que dicen eso no tienen absolutamente ninguna relación con Alatra, aunque a algunos realmente les puede parecer que llevan mucho tiempo con nosotros. Explicaré por qué. Hace 10 años, no todos los participantes eran plenamente conscientes de la gravedad de la situación climática y no todos entendían a qué conclusiones habían llegado realmente los científicos de Alatra. Desde la ventana todo parecía estar bien y por eso había muchas dudas, tanto entre el público como entre los propios participantes. Así que habían muchos que tenían otras prioridades y otros intereses. Precisamente por eso se desarrollaban otros proyectos, ya fueran de videos de blogueros u otros temas diversos. Sin embargo, el núcleo de Alatra siempre se ha dedicado al clima y al final cada proyecto de una u otra manera conducían al tema del clima. Sí, porque necesitábamos prestar atención a la gravedad del problema climático, incluso en ese momento en que aún no era tan evidente. Todavía no pasaba nada fuera de nuestras ventanas, por eso utilizamos todos los medios posibles que ayudarán a atraer la atención hacia este problema. Pero ahora la situación es completamente diferente, porque lo que decíamos antes ahora se confirma cada día y está a plena vista. También vale la pena señalar que en Alatra hay personas muy distintas, es decir, entre nosotros hay representantes de diferentes religiones, culturas y estratos sociales. También hay personas que se dedican al desarrollo personal y utilizan distintos métodos de autocontrol, como por ejemplo el entrenamiento autógeno descrito por el psiquiatra alemán Schulz. Esto en realidad es algo muy positivo y bastante razonable, ya que ayuda a ordenar los pensamientos y a controlar el estado interior, tanto en la vida cotidiana como sobre todo en situaciones extremas como las catástrofes climáticas. Y la capacidad de mantener el control y dominar los propios pensamientos en ese momento pueden salvarle la vida a una persona, porque en un momento crítico no se dejará llevar por el pánico, sino que permanecerá tranquila, lo que le permitirá actuar adecuadamente no solo para protegerse a sí misma, sino también para ayudar e incluso a salvar a otros. Pero es importante destacar que todo esto son solo aspectos psicológicos y personales, y no tienen nada que ver con las creencias religiosas de las personas. Es un asunto personal de cada uno. Sin embargo, Alatra como tal está fuera de la religión y nunca ha llamado a nadie a cambiar sus creencias religiosas. Al contrario, Alatra defiende la libertad y la democracia, incluida la libertad religiosa y otras libertades. En el marco de esta libertad y democracia, cualquier persona tenía la posibilidad de explorar los temas que le interesaban, ya fueran problemas sociales o el desarrollo de tecnologías en nuestra sociedad. También entre los representantes de distintos grupos religiosos, había personas que querían estudiar la historia de la religión e investigar qué dice la religión sobre el clima y si existe alguna información sobre este tema. Es decir, se sumergieron en esta investigación porque tenían preguntas concretas que querían explorar y cuando encontraban algo, organizaban conferencias para debatirlo. Pero el problema es que estas conferencias fueron mal interpretadas. Los anticultistas empezaron a tergiversarlo todo, diciendo que intentábamos crear una alternativa. ¿Pero una alternativa a qué? ¿Una alternativa al cristianismo? ¿Una alternativa al islam? Luego empezaron a circular opiniones de que estábamos creando una especie de secta. Pero díganme, si vivimos en un mundo libre, ¿por qué es un problema que hagamos preguntas? Si vemos que Jesús decía una cosa y que en el mundo las personas actúan de otra manera, creemos que tenemos derecho a hacer estas preguntas y buscar dónde posiblemente se cometió un error. No hay ninguna contradicción en esto. La persona tiene derecho a entender el mundo y a comprender cómo funciona.
Y aquí es importante señalar que tras el inicio de la persecución contra los participantes de Alatra, acordamos a nivel internacional que ya no abordaríamos cuestiones religiosas, porque la religión nunca ha sido ni es nuestro tema. Alatra siempre ha unido a personas con diferentes puntos de vista, representantes de distintas tradiciones religiosas, así como a ateos. Y lo que nos une no son las ideologías, lo que nos une es el deseo de comprender la realidad y de abordar los desafíos actuales a los que se enfrenta la humanidad. Ese es el sentido y la esencia de la actividad del movimiento Alatra. Lo más importante, por supuesto, es la crisis climática, porque si no empezamos a trabajar en soluciones concretas que puedan mitigar las consecuencias del clima, esto afectará absolutamente a todos, sin excepción, y no importa en absoluto qué religión practique una persona. El clima no pregunta. Hoy en día ya vemos con nuestros propios ojos que el clima no distingue entre personas ni entre sus creencias, y estamos siendo testigos de fluctuaciones climáticas extremas. Vemos catástrofes naturales y una migración creciente que afecta a todo el mundo. Ahí está el punto. Es el clima. Es algo que nos afecta a todos, a cada ser humano. Y de eso trata Alatra, de la necesidad de superar nuestras diferencias y puntos de vista y centrarnos en una solución conjunta al cambio climático creciente. En última instancia, el objetivo de Alatra es contribuir a la preservación de la vida en este planeta. Exactamente. También quiero añadir que en Alatra siempre se ha dicho cumplan las leyes de su país. Los participantes de Alatra son ciudadanos respetuosos de la ley, verdaderos patriotas de sus países. Todos los eventos e iniciativas que se llevan a cabo en el marco de Alatra se realizan en total conformidad con la legislación. Alatra nunca ha violado ni una sola ley. También quiero aclarar el tema de la política y repetirlo una vez más. Alatra está fuera de la política, porque nuestro tema principal es el clima. Informamos a las personas sobre el cambio climático y las amenazas que representa para la humanidad, instando a una acción inmediata para hacer frente a esta crisis. Nunca nos hemos involucrado en política y mucho menos en espionaje, aunque hemos sido investigados por servicios de inteligencia de todo el mundo. Somos la organización más investigada del planeta. Pero nunca nos hemos opuesto porque no tenemos nada que ocultar. Toda nuestra actividad es abierta y transparente. Sin embargo, cuando comenzó la segunda fase del genocidio contra nosotros, cuando empezaron a privarnos de nuestros derechos, a despedirnos de nuestros trabajos, a amenazarnos físicamente, a someternos a la deshumanización, a la tortura y a obligarnos a guardar silencio, naturalmente comenzamos a reaccionar. Empezamos a hablar sobre la organización terrorista criminal Razzirs, que está detrás de todo esto y que priva a las personas de sus derechos, de su vida social. Les coloca una etiqueta con la estrella de David amarilla. Los persigue, los tortura e incluso lleva a algunos a la destrucción física. Díganme, ¿cómo puede una persona guardar silencio en una situación así? Simplemente defendemos nuestros derechos, protegemos nuestros derechos, porque entendemos que si no los defendemos nosotros mismos, nadie lo hará. Y no solo defendemos nuestros propios derechos, sino también los derechos de todas las personas en este planeta. Es cierto. Y lo interesante es que en cuanto empezamos a defender nuestros derechos, la democracia y la libertad de las personas en general, de inmediato se activaron esos mismos grupos de los que hemos hablado, los que afirman que Alatra va en dirección equivocada, que sus participantes hacen el mal o incluso que sirven a Satanás. Pero este efecto no surgió por casualidad, es el resultado del trabajo de los agentes de Borkin, cuyas mentes están lavadas por la ideología nazi. Fueron ellos quienes, entre comillas, contagiaron a otros con esta ideología. Como resultado surgieron grupos que destruyen organizaciones desde dentro, y esto también lo vemos en Alatra. Así se formaron ciertos grupos con un trasfondo religioso que llegan hasta el fanatismo. Pero quiero subrayar una vez más, esos grupos no tienen ninguna relación con Alatra. Sí, entre ellos hay personas que alguna vez estuvieron cerca de Alatra, que conocemos personalmente, pero ahora han creado sus propias comunidades, fuera de Alatra. Por supuesto, están en su derecho. Pero lo más triste es que interfieren con el trabajo orientado a asegurar un futuro mejor para todos. Y más aún, desacreditan públicamente
a los participantes de Alatra con sus declaraciones. Quiero subrayar, Alatra siempre ha seguido y sigue yendo por el camino correcto. Nunca nos hemos desviado. Y ahora veamos el manual según el cual se crearon estos grupos destructivos. En 2001, Dworkin organizó una conferencia titulada Sectas totalitarias, una amenaza del siglo XXI. En ella intervino Smirnov, representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, y la transcripción de su intervención en esta conferencia puede encontrarse en la revista psiquiátrica rusa. Voy a leer ahora un fragmento. Smirnov dijo: es necesario crear organizaciones donde haya deporte, un poco de intriga. Luego podemos enviar a estos jóvenes como infiltrados en las sectas para obtener direcciones, nombres y fotos. Ellos construirán sus propias estructuras desde dentro, lo que permitirá desmantelar estas sectas desde dentro. Es decir, en esta conferencia, Smirnov dio de hecho una instrucción sobre cómo destruir organizaciones no deseadas, y no importa si esa organización es laica, como la nuestra, o religiosa. Solo míralo. En realidad es un plan genial, porque de ese modo Dworkin puede destruir cualquier grupo que no le guste, porque si se infiltra en el grupo alguien así, un adepto, y la gente empieza a reunirse a su alrededor porque de alguna manera resulta atractivo, simplemente caerán en esa manipulación y luego es muy fácil señalar con el dedo a ese grupo y empezar a investigarlo. Se puede llamar a algún experto, algún especialista en religiones, y basándose en las declaraciones de ese pequeño grupo separado, comenzar a decir que es una secta, que es una especie de movimiento apocalíptico, en fin, cualquier cosa que sirva para desacreditar al grupo. Pero, perdón, ¿qué relación tiene eso con nosotros? Esa no es nuestra actividad, no es nuestra falta de comprensión, es simplemente la decisión de un grupo de personas que eligieron hacer algo y seguir su propio camino. Tienen todo el derecho a hacerlo y nosotros los respetamos, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, porque esas personas al final no participan en los proyectos de Alatra, no forman parte de nuestra actividad. Podemos verlo de una forma aún más sencilla. Solo hay que entrar a nuestras páginas oficiales, donde están claramente definidos nuestros objetivos, que son estudiar cuestiones climáticas y geodinámicas, iniciar debates sobre estos temas y contribuir a la resolución de este problema global mundial. Toda nuestra actividad se realiza de forma voluntaria. Es decir, nadie obliga a nadie a hacer nada. Ese es el principio fundamental. Un voluntario de Alatra es alguien que está comprometido con la protección de la vida. No tenemos ningún tipo de registro para unirse al proyecto, ni ningún aviso oficial para salir del mismo. Todo es mucho más simple. Si quieres participar, participas. Si no quieres, no participas. Y quienes calumnian y desacreditan a las personas a sus espaldas, igual que los anticultistas, evidentemente no han entendido qué es la cooperación desinteresada, qué es el voluntariado. Al parecer, están orientados de tal manera que quieren que todo se haga según sus ideas, según sus propias exigencias. Y de hecho, exigen que todo se haga exactamente como ellos quieren, pero nosotros somos voluntarios. No tenemos salarios, no hay recompensas. Alatra no posee bienes y jamás hay coacción, porque Alatra, ante todo, es libertad. Entonces, para resumir, Alatra nunca ha sido una organización cerrada con alguna jerarquía o membresía obligatoria. Cualquiera podía unirse en cualquier momento y también irse en cualquier momento. Y cuando alguien dice que Alatra ya no es lo que era antes, ¿a qué se refieren con eso? Y especialmente cuando lo dicen personas que nunca han participado en los proyectos de Alatra.
¿Y qué pasa con aquellos que llevan más de 10 años en Alatra y siguen haciendo exactamente lo mismo, es decir, estudiando el clima? Hay muchísimas personas así, Dushan y muchos otros. Todos los que hablan de esto, ¿acaso no saben en qué han estado trabajando todos estos años? Y ahora personas que nunca se han dedicado a esto van a decir que Alatra va en la dirección equivocada. ¿Qué clase de tontería es esa? La verdad es que Alatra no ha cambiado nada y la prueba de ello son precisamente las personas que llevan más de 10 años haciendo lo mismo, estudiando el clima. Y una cosa más sobre la libertad. Cada persona que quiere participar activamente en la labor del movimiento lo hace a su discreción y a la medida de sus posibilidades, aportando su contribución a la actividad que realiza Alatra. Esa es toda la esencia. Así que si estás de acuerdo con la labor de Alatra, participas. Y si no, no pasa nada. Dedícate a otra cosa. Es así de simple. Así que si no se sienten afines con la actividad y los objetivos de Alatra, sigan su propio camino, creen su propia organización, establezcan sus propias reglas y encárguense de que se cumplan, como ustedes consideren conveniente. Si quieren dedicarse a la religión, creen su propia iglesia, pero no metan a Alatra en eso. Exactamente, porque nosotros simplemente nos dedicamos al clima. Así fue, así es y así será siempre. Como ya mencionamos, ya sean conferencias u otras actividades e iniciativas dentro de Alatra, el enfoque principal y fundamental siempre ha sido el estudio del clima. Y si hoy alguien ataca abiertamente, tergiversa los hechos y afirma que Alatra ha cambiado, ¿a quién beneficia todo esto? ¿Acaso esto ocurre por casualidad? No. Esto no ocurre por casualidad, es un proceso coordinado y ese proceso coordinado naturalmente sirve a los intereses de los anticultistas. Ese es el punto. Al final, esos son sus métodos. Si no pueden destruir una organización o un grupo desde fuera, intentan destruirlo desde dentro, provocando división, se infiltran haciéndose pasar por amigos y comienzan a crear conflictos, a sembrar dudas dentro del grupo. Es una práctica que tienen bien ensayada y sabemos de dónde la tomaron. Conocemos el origen de sus métodos y ha habido muchas mesas redondas en las que esto se ha analizado. Cualquiera puede encontrar esa información. Aquellos que hoy atacan públicamente y difunden la narrativa de que Alatra ha cambiado, no hacen más que apoyar la agenda anticulto. Apoyan las persecuciones brutales que están ocurriendo en Rusia y que los anticultistas intentan extenderlas también a otros países. Están apoyando el mismo genocidio que los anticultistas están instigando. También quiero añadir que en esos grupos de los que estamos hablando, vemos comentarios diciendo que lo que le pasa a los ex participantes en Rusia, las persecuciones, el hecho de que los encarcelen sin motivo, es culpa de ellos mismos. O incluso llegan a escribir que una persona puede morir tranquilamente, porque al fin y al cabo es solo un cuerpo. Si alguien puede desearle eso a otra persona, puede desearle la muerte y además escribirlo públicamente. Perdón, ¿qué es esto sino apoyar al genocidio? Ya que estamos hablando de Rusia, sería bueno explicarles a nuestros espectadores por qué empezaron a perseguirnos hace 10 años. Tal vez les sorprenda, pero la razón está relacionada con el clima. En 2014, Alatra publicó un informe climático que constaba de una parte pública y una parte confidencial. Fue precisamente esta parte confidencial, que no estaba disponible para el público general, la que los participantes de Alatra intentaron entregar a ciertas personas competentes en Rusia. Tal vez se pregunten, ¿qué había allí exactamente? ¿De qué se trataba? Abordaba una amenaza que se encuentra bajo Siberia, de la pluma magmática y del riesgo de que atraviese la corteza terrestre. Y estas personas, por supuesto, no se asustaron por perder sus vidas o porque los habitantes locales pudieran morir, sino que se asustaron de perder sus territorios, sus riquezas y su poder. Por eso, decidieron no hacer nada y guardar silencio. Y para asegurarse de que nosotros tampoco dijéramos nada a nadie, decidieron silenciarnos también. Razirs, bajo el liderazgo de Dworkin, dio la orden, a través de su red de agentes, de iniciar una persecución brutal y torturas contra los participantes de Alatra que trabajaban en temas climáticos. Así que, por un lado, nos enfrentamos a persecuciones y, por otro lado, a acusaciones de que supuestamente estamos en contra del CO2. Pero nosotros no estamos en contra del CO2. Vemos que está aumentando y, de hecho, ampliamos el factor antropogénico,
incluyendo otro aspecto muy importante, la contaminación de los océanos, porque como consecuencia de esa contaminación, el océano deja de cumplir su función de enfriamiento. El océano funciona como un aire acondicionado que, en realidad, determina el clima de todo el planeta. Y precisamente esa contaminación es una de las razones por las cuales ahora estamos viendo tantos fenómenos meteorológicos extremos. Hoy en día ya muchos hablan sobre los nanoplásticos, los microplásticos y este problema, pero nosotros llevamos muchos años hablando de ello. Y ahora imagina lo absurda que es la situación si seguimos analizando, porque esto también afecta a los propios modelos climáticos. Hay científicos que calculan y desarrollan modelos climáticos para pronosticar cómo se desarrollará el clima. Hace 10 años, cuando los científicos de ALLATRA presentaron su modelo climático, algunos se burlaron de ellos, diciendo que era muy poco realista que algo así podría ocurrir dentro de 200 o 300 años. Pero hoy en día, los modelos climáticos de esos científicos están fallando, porque lo que está ocurriendo cada día en el mundo con el clima indica que la situación climática está avanzando mucho más rápido de lo que esos científicos habían pronosticado. Y al mismo tiempo, el modelo matemático climático de los científicos de ALLATRA es el único que está funcionando, y los científicos de ALLATRA no están sorprendidos, ni tampoco los voluntarios de ALLATRA. Lo terrible es que quienes empezaron a llamarnos sectarios lograron que la gente no nos escuche y que la solución, que es muy sencilla, no haya sido tomada en cuenta. Podemos decir que la tarea de los científicos de ALLATRA, que consistía en investigar la situación climática, encontrar sus verdaderas causas, crear un modelo matemático y buscar una solución al problema, fue resuelta de manera brillante. Y la tarea de los voluntarios de ALLATRA, es decir, nuestra tarea, consiste en difundir esta información para poder resolver la situación. Y lamentamos que no sean buenas noticias, porque sabemos que lo que advertimos seguirá ocurriendo. Sabemos lo que nos espera y sabemos que la situación empeorará. Por eso es crucial ser consciente de ello y compartir esta información con los demás. Después de todo, si alguien está enfermo, necesita conocer su diagnóstico para que el médico pueda prescribirle un tratamiento eficaz. Y ahora mismo, con la situación climática, estamos en un punto en el que ya no se resolverá por sí sola. Tenemos que actuar. Solo quería añadir brevemente que, si en aquel momento no hubiera existido RASIRS y la humanidad hubiera escuchado lo que descubrieron los científicos de ALLATRA, no estaríamos ahora en la situación climática en la que nos encontramos. Al fin y al cabo, vinimos con un regalo para la humanidad, porque descubrimos la verdad, pero debido a que alguien persigue sus propios intereses nazis, ahora lamentablemente somos portadores de malas noticias. Todo está relacionado, porque ellos lo distorsionan todo y lo vuelven en nuestra contra, acusándonos de ser supuestamente apocalípticos. Pero es importante subrayar que además de que ALLATRA comenzó a llamar la atención sobre un gran problema, también propusimos una solución eficaz. Sí. Esta es la parte B, que existe una solución relativamente simple y efectiva, y de eso hemos estado hablando desde el principio, pero alguien lo oculta deliberadamente, precisamente para crear una determinada imagen de nosotros. Exactamente, ese es el punto. Como ya se ha mencionado sobre RASIRS, comenzaron a desacreditarnos simplemente por llamar la atención sobre un problema inminente, en lugar de centrarse en buscar soluciones. Ese es el punto. Sí, los científicos de ALLATRA, por un lado, identificaron las causas de la progresión climática, mostraron ese modelo, demostraron hacia dónde nos dirigimos, pero también propusieron soluciones concretas, y hay muchas. Estas soluciones se han analizado en detalle en conferencias y en distintos materiales publicados por ALLATRA. El doctor Egon Cholakian habla sobre estas soluciones y, en esencia, pueden dividirse en dos áreas clave. La primera área clave es la desgasificación, es decir, la liberación de gases acumulados desde la corteza terrestre. Es un método real y funcional que ya puede ayudar hoy en día. Y precisamente este método puede prevenir las catástrofes naturales más graves, como terremotos, erupciones volcánicas, etc. Y esto no es solo teoría, es práctica, porque hoy en día ya se están empezando a aplicar esas tecnologías. El doctor
Egon Cholakian, es uno de los principales expertos en desgasificación y habla abiertamente sobre ello en sus intervenciones públicas. Posee un conocimiento invaluable que podría ser aprovechado por la comunidad científica mundial si existiera un diálogo científico internacional, pero lamentablemente, debido a la actividad de los anticultistas, ese diálogo no existe. En cuanto a ejemplos concretos de desgasificación, podemos mirar a Islandia, donde se realiza un monitoreo constante de la liberación de gases debido a la alta actividad volcánica, o por supuesto a Japón, dado que allí la actividad sísmica es elevada. Podemos ver que en distintas regiones del mundo la desgasificación ya está cobrando relevancia. Ahora bien, la segunda área son los generadores atmosféricos de agua. Esta tecnología es capaz de restaurar el ciclo del agua en el planeta y al mismo tiempo estabilizar la atmósfera. Ya existen tecnologías concretas y empresas especializadas que trabajan en este campo. Por ejemplo, la empresa israelí Watergen, la española Aquair o la estadounidense Sky H2O. Todo esto ya existe. Estas empresas no solo investigan este tema de forma teórica, sino que ya cuentan con dispositivos funcionales. Pero hoy es importante que la sociedad y la comunidad internacional sepan que estas tecnologías existen y que realmente pueden ayudar a resolver el problema de la contaminación de los océanos, porque el océano es un factor clave. Cubre el 71% de la superficie de la Tierra. Y es evidente que, si queremos estabilizar la situación, si queremos restaurar el equilibrio de los procesos naturales en el planeta, debemos centrarnos en resolver los problemas relacionados con el océano, que ocupa una parte tan enorme de la Tierra. Como has dicho, tenemos posibilidades tecnológicas. La humanidad cuenta con todo lo necesario para solucionar la situación climática. Pero aquí surge una pregunta. ¿Seremos capaces, como personas, como humanidad, de dar juntos ese paso necesario, tomar esa decisión y empezar a actuar? Porque sinceramente, si miramos la situación actual, los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, ya sea en el ámbito geopolítico o macroeconómico, nos damos cuenta de que, en este momento, todo lo que realmente podemos hacer con nuestro trabajo y nuestros esfuerzos por informar a la gente es esperar que alguien con verdadero poder de tomar decisiones, que realmente pueda contribuir a la solución, nos escuche. Solo podemos esperar que sea una persona competente, que entienda que esto afecta directamente a su vida, a la vida de sus hijos, de su familia, y que encuentre dentro de sí el valor para empezar a dar los pasos necesarios. Alguien que realmente quiera resolver el problema. Alguien que quiera resolver el problema él mismo, sí. Y también me gustaría señalar, en relación con la geopolítica, que el clima en realidad nos obliga como humanidad a replantearnos la situación, a que abordemos esto juntos. Y se trata de cosas muy concretas. Podríamos entrar en muchos detalles, pero hoy basta con mencionar la pluma siberiana. Para poder llevar a cabo una intervención concreta, una desgasificación, se necesita un grupo científico de alto nivel. Un equipo internacional de científicos. Deben tener las condiciones necesarias para trabajar y deben saber cómo trabajar juntos. Ese es el desafío. Lo cual, por supuesto, es una cuestión de geopolítica y macroeconomía. Exacto. En este momento, probablemente se trate ante todo de cuestiones geopolíticas, así que todo está interconectado. En esencia, se trata de procesos magmáticos que ocurren bajo nuestros pies, y todo esto forma parte de un único sistema planetario. Así, lo que ocurre bajo Siberia está relacionado con lo que ocurre bajo Campi Flegrei, en Italia, y con lo que sucede bajo la fosa de las Marianas. En Grecia. Exacto, y con lo que está ocurriendo también bajo Yellowstone, en Estados Unidos. La verdad es que estamos increíblemente interconectados, y por eso la solución
debe venir precisamente de un enfoque integrado. Y desde hace ya mucho tiempo, estamos llamando la atención tanto del público general como de los especialistas sobre este tema. Podemos hablar con expertos, visitar diferentes institutos, podemos dirigirnos a los políticos, pero nosotros mismos no tenemos la competencia para tomar decisiones. No somos competentes en política. Por eso los cambios reales que podemos lograr como humanidad están esperando a alguien que nos escuche. Además, pensar que podemos cambiar algo es bastante ingenuo. ¿Qué podemos cambiar si en Rusia se nos ha prohibido? Hace 1 año y medio, ¡Alatra fue reconocida en Rusia como una organización indeseable y eso, de hecho, significa que los científicos de ¡Alatra no tienen acceso a los datos científicos desde hace 1 año y medio. Eso quiere decir que no sabemos en absoluto qué está ocurriendo realmente en el foco magmático bajo Siberia. Por eso, hacer cualquier tipo de pronóstico es extremadamente difícil. Pero si lo miramos desde otro ángulo, las personas comunes que viven allí ven estos cambios. Por ejemplo, la nieve se derrite desde abajo, en los pozos hay agua caliente. La gente escribe sobre esto en las redes sociales. Comentan que están ocurriendo cambios extremos o fenómenos meteorológicos extremos que antes no existían y que ahora todo está cambiando. ¿Y qué dicen al respecto los especialistas de institutos rusos? Ocúpense de educar a sus hijos y no piensen en esas tonterías. Todo está bien, no está pasando nada. ¿Y esa es una reacción adecuada por parte de la comunidad científica? Así que, si lo miramos desde este punto de vista, nosotros nos dedicamos a los problemas del clima y en respuesta a eso, el grupo organizado de Dworkin nos coloca la etiqueta de secta para deshumanizarnos, para que ustedes no nos escuchen, lo cual, al final, representa una amenaza directa también para ustedes. La cuestión aquí es que lo que está ocurriendo en Siberia ya es innegable. Hay tantas señales de alarma, tantas cosas que están pasando allí, que ya no se puede ignorar. Si en Rusia se permitiera a los participantes hablar de esto, los argumentos serían absolutamente claros. Entonces, nadie tendría dudas. Y como ellos lo saben, cuando ya no es posible refutarlo con ningún argumento, solo queda una opción: silenciar a quienes dicen la verdad. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Razirs comenzó la persecución precisamente porque desde hace 2 décadas tienen planes muy concretos que están llevando a cabo. Esos planes son muy simples: establecer no solo en Rusia, sino en todo el mundo, su sistema totalitario global. Porque en Rusia todo les va según su plan. Allí ya han creado de hecho un régimen teocrático, uniendo la religión y la política en un único centro de poder. Allí pisotean la Constitución, hacen lo que quieren y ahora quieren extender ese modelo al resto del mundo. Y así, después de 2 décadas de su trabajo, ellos siguen avanzando con su plan a largo plazo. Y de repente aparecen los participantes de ¡Alatra, presentan un informe climático, muestran lo que está ocurriendo en Siberia, juntan todos los argumentos, analizan todos los datos y dicen: chicos, lo sentimos, pero tienen un problema. Están sentados sobre un barril de pólvora. Simplemente la pluma magmática siberiana no tuvieron suerte. Sus planes no se van a cumplir. ¿Y qué hacen ellos en respuesta? Ellos intentan silenciarnos porque quieren continuar con lo que ya han empezado. Quieren construir su cuarto Reich. Así que todo es bastante simple. Y además la cuestión es que si los habitantes de Rusia conocen la verdad, naturalmente abandonarán ese territorio. La gente huirá, ya sea hacia Ucrania o hacia cualquier otro lugar, con tal de estar lo más lejos posible de Siberia. ¿Por qué? Porque según cálculos básicos, es evidente: si la pluma magmática siberiana realmente entra en erupción, destruirá el 70% del territorio y no será un proceso prolongado. Esa explosión será como una detonación nuclear, destruirá todo el territorio de forma instantánea. Y la retirada de Siberia es muy reveladora, ya que se sabe que en Rusia se estuvo desarrollando un ambicioso programa para el desarrollo de toda la región siberiana. Se planeaba construir grandes ciudades industriales de alta tecnología con poblaciones de hasta 1 millón de personas, y este proyecto fue presentado en 2021 por el ministro de Defensa ruso. Este ambicioso proyecto incluso fue presentado al presidente y en algún momento él lo aprobó.
Porque seamos sinceros, el territorio de Siberia es realmente muy prometedor. Tiene una enorme cantidad de recursos minerales, así como reservas de agua potable a escala planetaria, además de varios tipos de materias primas. Es un lugar estratégico para Rusia y llevaban más de una década desarrollando este plan. Exactamente, pero en enero de 2023 el gobierno ruso dio un paso bastante impactante que sorprendió y desconcertó a muchas personas. Aprobaron una nueva estrategia de desarrollo y declararon que Siberia ya no les interesa, que ese territorio, esa región, ya no es tan prometedora. ¿Les parece una declaración lógica? Gente, piénsenlo. Siberia, el orgullo de Rusia. El corazón mismo de Rusia, como ya se ha mencionado, allí se encuentra una enorme cantidad de recursos minerales y en ese proyecto ellos estuvieron trabajando durante más de 10 años. Invirtieron en él cantidades colosales de dinero, tiempo, esperanzas y de repente, como con un chasquido de dedos, deciden que esto ya no les interesa. ¿Por qué creen que están retirando sus inversiones? Están trasladando sus inversiones y sus planes lo más lejos posible de Siberia, ya sea hacia China o hacia el Ártico. Porque entendieron que lo que hemos estado diciendo todo este tiempo es en realidad verdad. Finalmente lo reconocieron y comprendieron que es inevitable. Exacto. Pero ¿cómo reaccionan ante esto? Así es como reaccionan. Salvan su dinero y dejan a la gente morir. ¿Por qué siguen guardando silencio? No han dicho nada a la gente, están salvando sus bolsillos, sin darse cuenta de que las consecuencias serán globales de todos modos. Pero las personas que se quedan allí, las autoridades saben perfectamente que en realidad las están enviando a una muerte segura. Porque si la pluma magmática siberiana realmente atraviesa la corteza terrestre y entra en erupción, las personas que se encuentran en ese territorio morirán en cuestión de minutos, como mucho en unas pocas horas. Y aquellos que pueden tomar decisiones, que pueden informar y garantizar la seguridad de esas personas, no difunden esta información. Saben que la gente huirá. Y hay incluso expertos que cuestionan nuestras advertencias sobre el enorme riesgo. Aparecen en televisión y dicen que para que se active la pluma se necesitan millones de años. Pero esos expertos se han dado cuenta de que han pasado 250 millones de años desde la última explosión devastadora. ¿Eso les parece poco? Y si no nos creen, verifíquenlo ustedes mismos. No es necesario que nos crean, compruébenlo por su cuenta, pero si no lo han comprobado, mejor guarden silencio, porque si logran adormecer la conciencia de la gente, hacer que no se interesen, que duerman tranquilos, entonces serán ustedes los responsables de lo que les ocurra a esas personas, y eso nos afectará a todos junto con ellos. Además, la información sobre la desgasificación de la pluma siberiana, como has mencionado, está disponible. La tecnología existe, todo está listo. Lo único que se necesita es que las personas competentes tomen una decisión para que pueda comenzar el trabajo en esta dirección. Sí, por supuesto, siempre hay riesgos. Pero si la intervención se hubiera realizado a tiempo, Rusia incluso habría ganado territorio adicional. Si hacemos un paralelismo con la medicina, claro que antes de una cirugía siempre hay riesgo. Ningún cirujano puede garantizar que una operación saldrá bien al 100%, pero tenemos un diagnóstico, hay que operar. ¿Y en lugar de eso vamos a esperar a que el paciente muera? Y otra vez lo mismo. Si nos hubieran escuchado hace 10 años y se hubiera realizado la desgasificación, pero las anticultistas no quisieron escucharnos, tenían sus propios planes y por si acaso se aseguraron de que nadie más nos escuchara, como ya hemos dicho. ¿Y cómo lo lograron? A través de los medios de comunicación. Empezaron a salir artículos en los que decían que éramos una secta, que éramos peligrosos, locos, etc. ¿Y qué podemos decir de esos medios? O bien también tienen el cerebro lavado con la ideología de Dworkin, o lo único que les importa es el dinero, porque si no fuera así, podrían ver las cosas desde una perspectiva más amplia, al menos podrían verificar la información, averiguar si es cierta o es pura mentira. Pero en lugar de eso, simplemente difunden el barro que les dictó Dworkin, sin ninguna investigación real. Y aquí viene lo curioso.
Dworkin lo dictó hace 10 años y desde entonces no ha cambiado nada. Los medios de comunicación de todo el mundo siguen copiando esto, repitiendo las mismas tonterías, acusaciones idénticas, mentiras. Y ahora todo esto se ha convertido en una completa farsa, porque en Rusia supuestamente somos pro-ucranianos, porque allí tienen la idea de que Ucrania es mala. En Ucrania supuestamente somos prorrusos porque así es la visión del mundo allí, mientras que en Europa y aquí somos o prorrusos o proestadounidenses, dependiendo del medio que lo publique y del lector al que va dirigido. Y no hay ninguna prueba de ello, solo una avalancha de palabras vacías y emocionales para provocar una reacción en la gente. Porque para manipular a una persona se necesita provocar emociones, y en eso no hay absolutamente nada nuevo. Y otra cosa interesante, todos esos medios, incluidos los internacionales, empiezan a publicar esos artículos al mismo tiempo. Así que está claro que es un proceso controlado por orden de Dworkin. ¿Y por qué nos llamaron secta en primer lugar? Para empezar a deshumanizarnos, desacreditarnos, silenciarnos, para que la gente no nos creyera y en consecuencia no descubriera la verdad sobre el clima, aunque el único grupo que realmente cumple con todos los criterios de una secta es precisamente el grupo de Dworkin. Y eso no lo inventamos nosotros, ya se hablaba de claros indicios de su actividad sectaria desde la época en que fundó la organización Razirs. Muchos medios de comunicación escribieron sobre ello, y no solo una vez. Una opinión similar también fue expresada por un reconocido abogado ruso, doctor en ciencias jurídicas, Anatoly Chelinstev. Y eso lo dicen también personas que en su momento trabajaron con él. Exactamente. ¿Entienden? Es muy fácil empezar a deshumanizar a alguien para que la gente deje de escucharlo. Voy a intentar explicarlo con un ejemplo ilustrativo. Imaginen a un médico y a un paciente. El médico le da al paciente un diagnóstico muy serio y alarmante, pero al mismo tiempo le ofrece un camino hacia la recuperación, un método que puede ayudarle a curarse. Pero el problema es que en ese mismo instante, a ese médico empiezan a llamarlo estafador, loco, idiota. Y al paciente le dicen, Dios mío, ni se te ocurra escuchar a ese charlatán. Vive tranquilo, estás bien, no te va a pasar nada. Y esa persona, ese paciente, por supuesto no escucha al médico competente, sino que cree en esas personas. Se va a casa a morir sin siquiera darse cuenta. Va como un toro al matadero. Ahora mírennos, estamos en la posición de ese médico que da un diagnóstico aterrador. Decimos que nuestro planeta está gravemente enfermo y que lo que está ocurriendo ahora no es nada comparado con lo que vendrá. Me refiero al cambio climático y a las catástrofes climáticas. Decimos que este problema afecta a toda la humanidad y que tarde o temprano los afectará a ustedes y a nosotros, amigos. Por eso hablamos de ello, por eso decimos que hay que empezar a resolver esta cuestión desde ya, porque queremos vivir, queremos que ustedes vivan. Queremos que vivan nuestros hijos, pero en lugar de escucharnos, a nosotros, igual que a ese médico, nos llaman charlatanes, se etiquetan como una secta apocalíptica. Secta apocalíptica o movimiento religioso apocalíptico con elementos de milenarismo. ¿Qué tal suena eso para ustedes? Para la mayoría de las personas suena tan atractivo como una escupida en la calle que prefieren evitar. ¿Ven lo fácil que es pisotear el trabajo de años de alguien? Solo hacen falta 2 palabras. No importa cuántas personas y cuánto tiempo hayan invertido en recolectar datos, realizar una profunda revisión de la literatura, hacer su propio análisis, reflexionar y desarrollar nuevas ideas e hipótesis basadas en los datos encontrados. ¿Cuánto tiempo, atención, experiencia y habilidades se invirtieron para compartir sus descubrimientos? Todo en vano. Imaginen una gran pila de hojas densamente escritas con artículos científicos, gráficos, cálculos y análisis. Y de repente, algún experto contratado estampa un gran sello rojo en la primera página. Secta apocalíptica. Ese experto que posee tal sello actúa guiado ya sea únicamente por su propio bolsillo o lo que quizás es aún peor, por su fanática convicción de que ustedes son malos y de que hay que advertir a la gente sobre ustedes. No puede cerrarles la boca, así que al menos intenta tapar los oídos de aquellos a quienes ustedes se dirigen.
a quienes intentan transmitir información vital. Sus hipótesis, fruto de un arduo trabajo y bien fundamentadas, son descartadas por este supuesto experto, que ni siquiera se toma la molestia de analizarlas y las califica de tonterías y desinformación. Por muy importantes que sean sus conclusiones, su camino se vuelve espinoso y complicado por culpa de estos pseudoexpertos. Además de su trabajo principal, deben buscar otras vías confiando en la comprensión de quienes no temen pensar, de aquellos que no han permitido que les tapen los oídos con la cera del miedo disfrazado de prejuicio. Gracias a cada una de esas personas. Son muchas y eso es maravilloso. Y de nuevo nos encontramos con una situación absurda. Existe el movimiento Alatra, que se dedica a la cuestión del cambio climático, pero en lugar de fomentar un debate con expertos, de invitar a climatólogos, vulcanólogos, a todos los que están relacionados con este tema, para verificar conjuntamente los datos, buscar soluciones o al menos aportar algo al debate, eso no ocurre. En su lugar, toman a un especialista en religiones que dice, esto es un movimiento apocalíptico, son unos sectarios. ¿Qué es eso? ¿Sino ataques personales? Si no tienes argumentos en ese caso, es mejor guardar silencio, porque manipular las emociones de esta manera es bastante bajo, especialmente cuando se trata de un tema tan vital. Al final de cuentas, también afecta a sus propios traseros. La cuestión es que la ciencia no puede avanzar si los científicos se niegan a tener en cuenta todos los hechos, todos los datos, todos los puntos de vista, todos los indicadores. Si los investigadores miran un problema solo desde un ángulo e ignoran otras posibles causas, eso ya no es ciencia, eso es ideología. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Los científicos de Alatra, que llevan más de 30 años estudiando esto, presentan datos concretos, los entregan literalmente en bandeja de plata. Todo está allí para el debate internacional, para un trabajo científico serio, para trabajar de verdad con los datos, los modelos y todo lo que ya se ha recopilado. Pero entonces aparecen los anticultistas y dicen, oh, estos son unos sectarios, están asustando con el fin del mundo, ni vale la pena investigar, y nadie estudia nada, y así no avanzamos en absoluto. Pero eso no es el problema de la ciencia. No se trata de que hoy no tengamos el potencial científico competente para abordar estas cuestiones. En todo el mundo hay suficientes personas inteligentes en la ciencia. El problema es que si los científicos de Alatra son desacreditados, si todo su trabajo es simplemente rechazado, no hay ningún avance. Así que no es un problema de la ciencia, es un problema de los anticultistas y de las etiquetas que nos colocan. Si como sociedad aceptamos la idea de que el conocimiento científico puede ser desacreditado simplemente con una etiqueta, entonces se acabó. Como humanidad estamos perdidos. Y podemos decirlo claramente, porque ya no hay nada hacia dónde avanzar. Por eso es necesario defender la postura de que la verdad y la ciencia se determinan por los hechos, no por las etiquetas. Pero la historia demuestra que prácticamente cada gran descubrimiento científico ha enfrentado resistencia, tanto por parte del ámbito científico como del público en general. Y al mismo tiempo, cuanto mayor es la resistencia, más significativo resulta ser el avance. Por cierto, un dato interesante, todos, incluidos los llamados expertos, guardan un silencio absoluto sobre nuestras iniciativas y presentaciones internacionales. Hemos presentado nuestros datos, hipótesis y soluciones propuestas en conferencias mundiales de la ONU. Estuvimos en la COP16 en Arabia Saudita, en la COP16 en Colombia y participamos en la cumbre climática COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Y lo que es aún más destacable, incluso tuvimos una audiencia privada con el Papa Francisco, donde nos dio su bendición apostólica por nuestro trabajo en el ámbito climático. Quiero preguntar, ¿acaso así actúa una secta? ¿Acaso las organizaciones dudosas tienen la oportunidad de presentar sus informes climáticos en conferencias internacionales de la ONU? ¿El Papa las recibe en audiencias privadas? Esto no se trata solo de ignorar, es un esfuerzo deliberado por suprimir nuestros análisis y logros a nivel internacional. Ya que estamos hablando de la ONU, es interesante señalar que incluso representantes de la ONU y de distintas comunidades e instituciones científicas a menudo se expresan sobre la situación climática en términos aún más dramáticos que Alatra.
He preparado aquí solo algunas citas de líderes mundiales. Por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró: "Este siglo podría ser el último para la humanidad". Y el famoso naturalista David Attenborough advirtió: "Si no empezamos a actuar, nos enfrentamos al colapso de la civilización". Y hay muchas más declaraciones similares, y no solo provienen de representantes de la ONU, sino también de medios como The New York Times, The Economist y la revista Time, que en el 2019 incluyó el libro La Tierra Inhabitable en la lista de las publicaciones más importantes del año. El autor de este libro describe que actualmente nos encontramos en lo que se llama una ventana de oportunidad. Él explica que estos años, literalmente los últimos pocos años, son la única oportunidad que tenemos para abordar la crisis climática. Si no resolvemos este problema, las consecuencias serán tan destructivas que la Tierra se volverá inhabitable. Por eso el libro se titula La Tierra Inhabitable. Así que medios prestigiosos como The New York Times, The Economist y la revista Time reconocen este libro como uno de los mejores del año 2019. Pero los anticultistas guardan silencio, no escriben ni una sola palabra al respecto. Pero basta con que Allatra llame la atención sobre la gravedad de la crisis climática, presenta un informe científico basado en investigaciones y datos, y de inmediato nos llaman secta apocalíptica que anticipa el fin del mundo. ¿No es eso una increíble paradoja? ¿Una descarada doble moral? Cuando es la ONU la que señala el problema, los anticultistas guardan silencio. Cuando lo escriben autores de libros, también guardan silencio. Pero en cuanto Allatra habla de ello, de inmediato somos una secta apocalíptica. Por eso, sinceramente me interesa saber, ¿consideran los anticultistas también una secta apocalíptica a todas las demás instituciones científicas respetadas que llaman la atención sobre la gravedad de la situación? Sinceramente, con su forma de actuar, no me sorprendería que también llamaran secta apocalíptica a esas instituciones, porque son capaces de eso. Ya hemos visto cómo han llegado a llamar sectas, incluso a países enteros y hasta continentes. Ya sabemos que ellos ocultan deliberadamente cosas importantes y solo dicen lo que les conviene. En cambio, nosotros trabajamos de una manera en la que no necesitamos subvenciones. Lo hacemos todo por nuestra cuenta. No necesitamos ningún tipo de apoyo o influencia externa, a diferencia de esas redacciones con financiamiento dudoso que se dedican a difamarnos. Y además dicen que asustamos a la gente para atraer nuevos miembros o seguidores. ¿Qué nuevos miembros? No necesitamos ningún nuevo miembro, ni tampoco su dinero. Sí, las personas inteligentes con sentido común pueden ayudar, pero ¿para qué alguien tendría que unirse a nosotros? Tienen la información. Bien, o verifíquenla por su cuenta y luego actúen. No somos un partido político ni una religión, así que no necesitamos ningún tipo de nuevos miembros. Y el mundo necesita personas inteligentes y activas, que sepan verificar los hechos y quieran salvar su vida. Pero los charlatanes y los filósofos de sofá, eso sí que no les sirven de nada. Hablamos de esto porque tenemos la esperanza de que alguien competente y sabio nos escuche, entienda la gravedad de la situación y quiera hacer algo al respecto. Y cuanto más hablemos de ello, más probabilidades hay de que aparezca una persona así. Y si aún más personas empiezan a hablar de esto, la probabilidad aumentará exponencialmente. Exacto. Justamente eso es lo que hacemos en el marco de Allatra. Analizamos información, estudiamos el clima, observamos y hacemos un monitoreo de los eventos climáticos actuales en todo el mundo. Transmitimos estos datos a la sociedad, informamos a las personas, porque creemos que es sumamente importante que la gente conozca la verdad, entienda lo que está ocurriendo con nuestro planeta y, lo más importante, pueda prepararse para estos cambios climáticos. Y a quienes no lo crean, por favor pregunten a las personas que han vivido catástrofes climáticas y lograron sobrevivir. Esas personas ya entienden perfectamente qué es lo verdaderamente importante. Saben muy bien lo que significa el cambio climático y lo crucial que es la ayuda mutua entre vecinos, porque lo han vivido en carne propia. Porque lo han vivido por experiencia propia y nosotros transmitimos esa experiencia a los demás. Advertimos a todos de que es de vital importancia aprender a actuar correctamente en distintas situaciones extremas.
Cuando una persona está informada, cuando posee conocimiento, eso le ayuda a mantener la calma, a evitar el pánico. Y eso significa salvar su vida y la de sus seres queridos. Por mucho que se esfuercen los servicios de rescate, no siempre pueden llegar de inmediato. Puede darse una situación en la que simplemente sea imposible. Por eso cada uno debe estar preparado, debe saber cómo actuar en un momento crítico. Y la experiencia internacional demuestra que incluso en países desarrollados, con los mejores servicios de emergencia y tecnologías avanzadas, sigue habiendo un factor clave, la ayuda de las personas que están cerca en ese momento. Sin embargo, no es culpa de los servicios de rescate ni del gobierno. No se trata de que no quieran ayudar. El problema es que cada vez es más difícil pronosticar las catástrofes. Nadie sabe con certeza dónde y cuándo ocurrirá la próxima. Además, los primeros minutos son los más críticos y enviar personal de rescate en ese momento podría equivaler a enviarlos a la muerte. Por eso es importante aceptar este hecho amargo y estar preparados. Cada persona debe saber qué es una mochila de emergencia, qué debe contener y tenerla lista. Idealmente debería llevarla consigo, siempre que sea posible. Si viaja en coche, debe estar en el coche, porque nunca se sabe dónde puede ocurrir un desastre. Esa mochila de emergencia puede ayudarle a sobrevivir durante los primeros 3 días, que suelen ser los más críticos. La experiencia muestra que ese es el tiempo que suele pasar hasta que lleguen los rescatistas. Y si logramos difundir esta información entre la gente, realmente podrá salvar una enorme cantidad de vidas. Cada persona debe compartirlo también con sus vecinos, porque puede suceder que sean precisamente ellos quienes terminen salvando su vida o la de sus hijos. Por eso es tan importante que se hable de esto en todas partes. Es necesario que el clima se convierta en el tema número 1 en cada rincón del mundo. Es crucial que también los políticos escuchen esto, porque está en sus manos hacer los cambios que pueden salvarnos. Saben, sin una demanda por parte de la sociedad, sin que las personas exijan algo por sí mismas, ocurren cosas absurdas. Imaginen esto. Vamos a hablar con alguien competente, le explicamos la situación y nos responde, bueno, si quieren resolver su problema, tienen que hacer esto y aquello, y nos mandan con otra persona. ¿Nuestro problema? ¿De qué están hablando? ¿Qué problema nuestro? ¿Acaso no viven ustedes también en este planeta? Estamos hablando de que, como humanidad, tenemos un problema común, que solo se puede resolver a nivel global. Esto afecta a la vida de cada uno de nosotros. ¿O es que no les afecta a ustedes? No afecta a sus hijos, a sus familias. Hay que entender que Alatra está formada por voluntarios que difunden información sobre la situación real y proponen posibles soluciones. Pero ninguno de nosotros tiene la autoridad para resolver el problema por su cuenta. Por eso los comentarios en redes sociales del tipo, bueno, vayan y arréglenlo. Todo lo que hacen es hablar. Están completamente fuera de lugar. Nosotros simplemente informamos sobre algo que también les concierne a ustedes. Tienen que entenderlo. Les conviene compartir esta información más allá para salvar sus propias vidas. Por suerte, también hay personas sabias. Ya estamos en contacto con algunas de ellas. Sabemos que hay muchas personas que realmente quieren resolver esta situación. Y gracias a Dios por ellas. Pero también hay quienes, al parecer, están completamente desconectados de la realidad. Probablemente viven en otro planeta. Si me lo permiten, me gustaría añadir algo ahora que lo has mencionado. Es absolutamente necesario que esto se escuche desde todas partes. A mí, por ejemplo, realmente me impresionó que el 20 de febrero en el sitio actualne.cz se publicó un artículo titulado «Algo está ocurriendo en el interior de la Tierra. El polo magnético norte inicia un viaje acelerado». Y lo importante aquí es que si más periodistas, más medios de comunicación escribieran artículos como ese, si esta información realmente se hiciera eco en todos los lados, si la gente fuera consciente sobre lo que está ocurriendo con el planeta,
podríamos resolver este problema increíblemente rápido. Todo se reduce a una pregunta sencilla. ¿La sociedad está abordando este problema o lo está ignorando? ¿Se está produciendo un diálogo o no? ¿Está llegando esta información a los medios o simplemente está siendo reemplazada por los desvaríos sin sentido de los anticultistas que afirman que algunos sectarios están sembrando el miedo sobre el fin del mundo? Así que incluso el portal Aktualne escribe sobre esto, y el 11 de febrero también apareció un artículo de Cesna Spravi, donde se dice: los científicos han descrito que los bordes del núcleo interior de la Tierra se están deformando en algunos lugares hasta en 100 metros. Estos cambios podrían estar relacionados con el flujo de líquido en el núcleo externo. Así que vemos que la información existe, simplemente no está llegando a la gente, no se está debatiendo a nivel de toda la sociedad. Y si no se debate, entonces no nos queda otra opción que preparar mochilas de emergencia. En cualquier caso, habrá que prepararlas. Pero sería mucho mejor tomar medidas reales para que quizás ni siquiera tengamos que usarlas, para que podamos mitigar la progresión climática. Así que la próxima vez que escuchen o lean algún artículo, vean un reportaje que cite a expertos en religiones o se encuentren con un video de algún bloguero donde se hable del movimiento Alatra, pero no se mencione la situación climática ni se proporcione ninguna información relevante sobre nuestra actividad, estén seguros de que se trata de material financiado por la secta de Dworkin y no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Estas personas estudian ciertos grupos destructivos que ellos mismos crean, intentando luego infiltrarse en nuestro entorno para destruirnos de una u otra manera. Es importante tenerlo presente porque decir que queremos vivir no es un crimen. Creo que eso es algo lógico y evidente para cualquier persona sensata en este planeta. No solo no es un crimen, es nuestro derecho. No nos rendimos y seguimos adelante. Mantenemos el rumbo elegido y seguiremos informando a las personas y a la sociedad hasta el final. El único objetivo de Alatra es que la humanidad sobreviva, que nosotros, las personas, podamos vivir, ver crecer a nuestros hijos y que sus hijos y las generaciones futuras tengan un futuro garantizado. Esa es nuestra motivación y el objetivo que cada día nos impulsa a seguir adelante. Alatra siempre ha enfatizado que la vida humana es el valor más importante. Alatra defiende la vida de cada persona en este planeta. Y todo lo demás que se difunde sobre nosotros no es más que una mentira inventada por Dworkin y su secta.